El maestro dijo a sus discípulos: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Hay alguno de ustedes que le dé una piedra a su hijo si le pide un pan? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos, dan cosas buenas, ¿cuánto mayor Dios? Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En eso se resume la ley y los profetas. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versos 7 al 12. La ley de Dios está formulada en el mandato del amor a Dios y en el amor a los demás. Hacer el bien, hacer lo correcto, practicar la justicia, practicar la caridad, practicar la misericordia. Ese es nuestro tema en las notas amables a la palabra de Dios, jueves 10 de marzo, año 2022. Vamos a centrar la atención en la ley de Dios y cómo la ley de Dios corre a lo largo de toda la historia de la salvación. Desde que uno comienza a leer la Santa Biblia en su primer libro, que es el libro del Génesis, y se abre toda esa panorámica de los patriarcas y los profetas, y logra su culmen allí con la presencia del Hijo de Dios, que presenta todo un plan de salvación, y la ley de Dios la formula en un mandato de hacerle tanto bien a los demás. ¿Cómo es de importante entonces aprender sobre ese tema de la ley de Dios, la enseñanza de los profetas que logran el culmen y permiten que toda persona tenga conciencia del gran mandato del Creador: amar a Dios y amar a los demás? O podemos realizar una traducción de esas bien prácticas de tratar a los demás como le gustaría que lo traten a usted. Trate a los demás como le gustaría que lo traten a usted. Si a usted le gusta esto y esa es la visión que usted tiene, haga exactamente eso con los demás. La ley y los profetas entonces van a definir el ser de una religión, de la fe y de todos aquellos que pretendan vivir una religión haciendo la voluntad de Dios. El Hijo de Dios se dirige a sus discípulos y les da una serie de reglas y comportamientos para vivir de una manera espectacular la fe. Primero les da la regla de la relación con las demás personas, la caridad y la misericordia con los demás, cómo ayudarle a los demás. Y cierra con esa frase clásica de la Santa Biblia que resume la ley y resume los profetas. Todo el profetismo está allí resumido. Trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. El apóstol San Pablo, que está considerado en la Santa Biblia como el apóstol de los gentiles, le recuerda a los que viven en Galacia por qué es importante la ley o someterse a la ley de Dios. Y dice el apóstol que cuando se cumplió el tiempo fijado por Dios, envió a su Hijo, nacido de una mujer, y se sometió a la ley para rescatar a los que vivían sometidos a la ley y para que fueran hijos adoptivos de Dios. Capítulo 4 de esa carta a los Gálatas. Entonces, ¿cómo es de importante hoy hablar de la ley de Dios? ¿Y cómo se divide la ley de Dios? Hay que preguntarle al catecismo de la Iglesia Católica y a los grandes predicadores, a los hermeneutas bíblicos, que nos digan cómo se divide la ley de Dios. Y ellos nos van a responder que la ley de Dios se divide en ley natural y en ley revelada.
¿Qué es una ley natural? Es aquella ley en el corazón impresa allí de cada persona. Es natural, que le permite a la persona poder saber cuándo hace el bien o cuándo evita el mal. Haz esto y evita aquello. Está allí, que es lo que le llamamos la conciencia moral de cada persona. Le indica y es una ayuda impresionante, porque Dios puso allí, imprimió en el corazón de esa persona la ley natural, una conciencia moral donde le dice y le indica hacer el bien y evitar el mal. Pero también hay una ley de Dios que es revelada, es la promulgada por Dios y que quedó consignada allí en la Santa Biblia, en la Sagrada Escritura, y allí aparecen como los preceptos de esa ley de Dios, que están centrados en la caridad. Amarás a Dios, amarás a los demás, te amarás a ti mismo, te estimarás como persona, te respetarás a ti mismo. Es decir, ahí aparece esa ley como que propone Dios, que es la ley revelada, promulgada por Dios, que se convierte en palabra de Dios y sintetizada por Dios en los mandatos de Dios, para que cada persona entienda que los mandatos le van a indicar a la persona el comportamiento, lo que debe hacer, cómo debe vivir su fe, cómo debe tratar a los demás. Entonces basta darle una vuelta a todo lo que significa los mandatos de la ley de Dios. Y esos preceptos de la ley de Dios, los mandatos de la ley de Dios o los preceptos de la ley de Dios, nos indican qué debemos hacer y también nos advierten la parte negativa, es decir, qué debemos evitar. Es decir, el mandamiento siempre lo va a orientar a uno. La curiosidad de los mandatos, como dice el Papa Francisco y lo advierte él, la curiosidad de los mandatos es que están formulados de una manera negativa. Entonces, es una curiosidad que el mandato aparece allí de una manera negativa para indicarle a la persona qué es verdaderamente lo que debe hacer la persona. ¿Cómo puede ordenar la ley de Dios y ordenarla hacia el bien, hacia lo correcto, hacia lo justo, y vivir muy bien su fe y la práctica de esa fe? La iglesia también tiene unos mandatos como iglesia de Dios, como iglesia de Jesucristo, como iglesia católica, y tiene la Eucaristía, tiene las fiestas de precepto, tiene el sacramento de la reconciliación, tiene la práctica penitencial de los viernes y tiene la práctica del ayuno. Hay varias cositas bien interesantes, como el miércoles de ceniza, el viernes santo, que están dentro de las leyes de la Iglesia Católica, que son convenientes para la persona bautizada, para su crecimiento, para edificarse según la palabra, para identificarse con Jesús de Nazaret. Y son básicas, es lo que prescribe los preceptos de la Iglesia. Fíjense cómo es de importante escuchar el Evangelio y cómo comenzar a sacar conclusiones donde está formulada la ley de Dios en el mandato de amar a Dios y a los demás. Con eso sería suficiente. ¿Cómo practicar esa ley de Dios? La dijo el mismo Dios. No necesitamos ni siquiera buscar una conclusión en ninguna otra parte. Basta leer el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo en el versículo 12 y vamos a aprender esa norma universal. Trate a las demás personas como le gustaría que lo trataran a usted. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,